Muy bien, saludarlos nuevamente, muy buenos días. Vamos a dar inicio con el avance del contenido de la asignatura Álgebra 1. Como primer tema tenemos la introducción a la lógica simbólica. Vamos a ver un poco acerca de lo que es la historia y algunos conceptos básicos que son necesarios para poder entender y comprender este tema que es la parte de la lógica simbólica, ¿no? Eh, el tema de la lógica simbólica o lógica matemática eh, no ha sido algo muy diferente o no ha cambiado mucho de la lógica clásica de los tiempos antes de Cristo. Básicamente estamos hablando de el tiempo de Aristóteles, que era un filósofo matemático muy conocido, y más bien se trata de ciertos momentos o etapas en la historia en la cual se han desarrollado ciertos momentos históricos. En un principio la lógica clásica, obedecía a la obra de Aristóteles, ¿no? Que era un filósofo científico griego de Grecia, más o menos sería unos 384 o 382 años antes de Cristo, donde ustedes saben que este personaje, este filósofo, tenía una característica o una virtud muy importante, que era el razonamiento lógico, ¿no? Eh, Él tenía ciertos pensamientos en los cuales se fundamentaba en las cosas que puedan ser verdaderas o puedan ser falsas, ¿no? Pero a partir del siglo XVII, con la aparición del filósofo Kant, famoso también, alemán, afirmaba que desde ese inicio la lógica eh, no había avanzado mucho, tampoco había retrocedido, pero con la aparición de también un filósofo alemán, Leibniz, eh, se ha pretendido o él ha querido crear una especie de lenguaje universal en el entendido de que la lógica podía, todos los acontecimientos hacia nuestro alrededor, en nuestro contexto, podía representarse a través de ciertos símbolos matemáticos o a través de ciertos signos, ¿no? De ahí que en el siglo XX ya se tiene un avance vertiginoso en este tema y finalmente con los aportes de un matemático británico, Boole, en los años siglo XVIII, XIX, XX, se tiene la, la actual lógica, ¿no? La lógica simbólica, ¿no? Y también con el aporte de otro matemático, filósofo alemán, de Frege. Entonces, básicamente, la lógica ha existido desde tiempos muy antiguos, desde la época clásica, donde ya se tenía ese pensamiento acerca de la verdad y lo que era falso, ¿no? Que es la esencia de la lógica matemática, ¿no? Aquellas cosas que son verdaderas y aquellas cosas que son falsas, pero todo siempre basado en, en un razonamiento lógico, ¿no? Que tiene que tener su respaldo. Bien, eso a manera de introducción. Pero la pregunta es, ¿qué es la lógica? ¿No? En su definición conceptual, la lógica es una ciencia formal, ¿no? Que estudia la estructura o forma del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos, ¿no? eh, Estudia cómo pensamos, esa estructura de las ideas o pensamientos y razonamientos y aquellos conceptos que nosotros llegamos a tener, para organizarlos y estructurarlos de tal manera que se puedan establecer ciertas leyes y principios que puedan ser válidos, ¿no?
todo siempre para poder tener ciertos criterios de verdad, ¿no? El adjetivo lógico o lógica significa algo que sigue ciertas reglas, ¿eh? y reglas que son lógicas y que además que tienen que ser eh, en razón verdaderas, ¿no? Eh, es como armar un rompecabezas donde cada pieza le corresponde a un lugar determinado, no puede encajar en otro, ¿no? Y también podríamos decir que es la manera como nosotros eh, estructuramos nuestros pensamientos, pero siempre tiene que tener ciertas reglas, ¿no? Cierto orden para poder tener un sentido de un criterio, un sentido de lo que es verdadero, ¿no? Y eso es muy importante para poder analizar no solamente ciertas situaciones matemáticas, sino también cosas de la vida real. En el caso de los circuitos lógicos, por ejemplo, todo se basa en si un circuito está abierto o si está cerrado. Entonces solamente hay dos opciones, o abierto o cerrado, falso o verdadero, sí o no, donde no hay una parte intermedia, ¿no? No hay algo que puede ser medio abierto o medio cerrado, ¿no? Entonces, o pasa la corriente o no pasa. Entonces, si pasa un poquito, ya pasa, pues, ¿no? Entonces, ya es cerrado, ¿no? Esa es más o menos una definición conceptual de lo que viene a ser la lógica. Y es muy importante que ustedes, como estudiantes de ingeniería, porque la ingeniería viene del, del ingenio, ¿no es cierto? Y eso del ingenio tiene que ver con su pensamiento, con su capacidad de razonamiento lógico, ¿no? Tienen que saber tener ese pensamiento, esa capacidad de poder comprender las cosas bajo un ordenamiento, bajo ciertas reglas, bajo ciertos criterios que le lleven a la búsqueda de la verdad, o que ustedes puedan expresar eso de manera que puedan tener también su respaldo, algo que sea lógico, ¿no? Que tenga esa capacidad de demostrar que efectivamente es algo verdadero, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho a ustedes. Eh, Muchas veces mis estudiantes me han preguntado en algunas clases que yo he tenido, ¿por qué llevan las carreras de ingeniería cálculo si después casi ni se utiliza? ¿Por qué llevamos lógica si después de que somos profesionales o estamos en noveno, décimo semestre, nunca más volvemos a ver las tablas de verdad, ni los silogismos, ni nada de eso? Me decía un estudiante que ya egresó, ingeniero en los 2 años que vengo trabajando, una vez que me encontré con él, una vez ya profesional, el estudiante, nunca más se vuelve a utilizar las integrales, ¿no? Entonces, porque él tuvo un trabajo tal vez de oficina, pero dependiendo mucho el campo en que nos vayamos a desarrollar ya como profesionales, no sabemos cuál de las asignaturas o qué área de las ciencias exactas vamos a necesitar más. Es cierto que en algunos casos el cálculo ya no se utiliza. Tal vez las integrales o las derivadas nunca más las vuelvan a ver, o el tema este de de las operaciones proposicionales eh, no lo vuelvan a necesitar o no lo vuelvan a ver. Pero la esencia, el objetivo fundamental es que ustedes aprendan a desarrollar esa capacidad de pensamiento estructurado, que tenga criterio, que tenga algo bien respaldado, que no puedan ustedes escribir algo por escribir o lanzar una oración o un pensamiento eh, sin tener un fundamento basado en una norma o una regla que le lleve a que eso lo que ustedes piensen sea algo concreto, cierto y verdadero, ¿no? Aunque muchas veces eh, el pensamiento humano, la lógica humana, a veces es un poco contradictoria.
Y eso nos ha llevado, es la esencia del ser humano, para poder tener algunos avances, ¿no? Hasta el momento el cerebro humano no ha sido explotado, desarrollado a su 100%, ¿no? Y muchas cosas que en un tiempo pasado eran algo impredecible o algo que no podía suceder o increíble que suceda, se han dado, ¿no? Les hablo, por ejemplo, del viaje a la luna, ¿no? Que en su época era un sueño, lo tildaban hasta de loco a la persona que pensó que se podía realizar. Y hoy en día estamos yendo a Marte, ¿no? Hay viajes ya de personas que están planificando visitar Marte, ¿no? Entonces, hay cosas así que el pensamiento humano siempre debe de basarse en ciertas reglas y ciertas normas, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que vamos a aprender, para que ustedes cuando opinen algo tengan ese razonamiento lógico. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Quiere participar? Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver ahora qué son las proposiciones, ¿ya? Para ello vamos a considerar unas pequeñas oraciones, ¿ya? Tenemos 5 oraciones, perdón, 6. Estas oraciones o estas proposiciones vamos a ver en qué se diferencian, en qué consisten, ¿no? La primera es, viene a ser una pregunta, ¿no? ¿Quién viene? La segunda viene a ser una orden que nos dice deténgase. El cuarto tenemos una afirmación indicando que el calor dilata a los cuerpos. La cuarta oración es que el 4 es un número impar. El quinto tenemos la proposición o la afirmación de que Juan ama la música. Y una sexta, que sería otra forma de decir la misma proposición, la música es amada por Juan, ¿no? Entonces tenemos estas 6 oraciones, ¿no? O podríamos decir proposiciones. Pero vamos a ver cuál de estas realmente se puede considerar como proposición. Ya, no todas las oraciones son proposiciones. Entonces, vamos a distinguir cuándo es una proposición y cuándo no lo es. Para ello nos vamos a basar, vamos a leer la definición. Y con eso vamos a distinguir de este grupo de oraciones cuáles son proposiciones y cuáles no, ¿ya? Nos dice que la proposición es toda oración respecto del cual puede decirse si es verdadero o verdadera o si es falsa, ¿no? En el primer caso, ¿quién viene? Es una pregunta, ¿no? Entonces es una oración interrogativa, ¿no? Porque está preguntando. Y en este caso, no podríamos decir nosotros si esta oración es verdadera o es falsa, ¿no? No se puede afirmar porque está preguntando, ¿no? Entonces, esta primera oración no es una proposición, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una oración interrogativa, es una pregunta, ¿ya? La segunda, deténgase, es una orden, está ordenando que cierta persona o animal también podría ser que le estemos dando una orden para que detenga su movimiento. Entonces estamos ordenándole. Y esto tampoco puede decirse si es verdadero o si es falso, porque podría la persona animal no obedecer, entonces no sabríamos si es falso o verdadero, ¿no? Entonces tampoco es una proposición. Analizando las siguientes oraciones, el calor dilata los cuerpos, es una oración declarativa, ¿no? Está declarando, efectivamente, está diciendo
de que el calor dilata los cuerpos. Tal y como está, no hay que aumentar ni quitar ninguna palabra, porque a veces las oraciones cambian simplemente con una palabra, ya no significa lo mismo y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, el calor dilata los cuerpos es una oración declarativa. Está afirmando de que al aplicarle calor a un cuerpo, este va a aumentar su tamaño, ¿no? El calor dilata los cuerpos. En este caso, como es una oración declarativa, podríamos afirmar o podríamos negar esta oración. Podríamos decir que es verdad o podríamos decir que es falsa, ¿no? Cuando se puede eh, decir que es verdad o es falso, no. Entonces se trata de una proposición. Proposición es toda oración respecto del cual puede decirse si es verdadero o si es falso, ¿sí? Si es verdadera o si es falsa. Pasamos a analizar la siguiente oración, la número 4. Dice, 4 es un número impar. También está declarando, ¿no? Está diciendo que el 4 es un número impar. Lo que es falso, pues, ¿no? Todos los que hemos analizado, los que sabemos contar los números y conocemos de números pares e impares, sabemos que el número 4 no es un número impar. Entonces, a esta oración yo le puedo poner una, eh, una afirmación o una negación. En este caso yo le voy a poner una negación que es falso. Bueno, en el primer caso era verdadero, ¿no? En el segundo es falso, ¿no? Entonces también se puede considerar que es una proposición, al igual que la oración número 3. Pasemos a analizar la siguiente, la número 5. Nos dice, Juan ama la música. En este caso, puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? ¿Por qué? Porque puede esta persona, puede Juan, puede que no le guste la música, yo esté afirmando, yo esté diciendo que Juan ama la música, ¿no? Entonces, esta puede ser verdadera o puede ser falsa, no sabemos, ¿no? Tendríamos que preguntarle a Juan si es verdadera o si él ama la música o no ama la música, ¿no? Puede ser verdadera, puede ser falsa. Entonces también es una oración declarativa, porque está declarando algo, ¿no? Está afirmando algo. Y finalmente, ese también es considerado una proposición. Y finalmente, el sexto ejemplo de una oración nos indica que la música es amada por Juan, que es exactamente la misma que la oración número 5, pero dicha de otra manera, ¿no? Que también yo podría decir que efectivamente puede ser verdad o puede ser también falso. En ese caso, cuando yo puedo decir de una oración, de una afirmación, si es verdadera o es falsa, se trata de una proposición. Entonces, una proposición, resumiendo, es el significado de toda oración declarativa. Esa es una proposición. Cuando yo puedo decir falso o verdadero, es una proposición. Cuando yo no pueda decir de esa oración si es falsa o si es verdadera, no va a ser una proposición. ¿Ya? Hay muchas oraciones, muchos tipos de oraciones. Hay oraciones imperativas, desiderativas, ¿no? Por ejemplo, ojalá llueva, ojalá haga calor. Entonces, es un deseo que no se podría decir si es verdad o si es falso. Entonces, no se trata de una proposición, ¿ya? Hay que tratar de poder tener esto bien claro
Porque para poder realizar ciertas operaciones con las proposiciones, primero debemos saber si efectivamente es o no es una proposición. ¿Ya? Y para ello simplemente ustedes se van a hacer la pregunta, cuando quieran saber si una oración es o no es una proposición, se van a hacer la pregunta si es verdadero o si es falso, ¿no? Si la oración es verdadera o es falsa. Si se puede responder a eso, entonces se trata de una proposición. Caso contrario, sería otro tipo de oración, ¿no? Que como les comentaba, hay varios tipos, como la interrogativa, la desiderativa, la imperativa y otros tipos de oraciones. Pero las que nos interesan a nosotros son las oraciones que hacen una declaración, la cual puede tener un valor verdadero o un valor falso. ¿Ya? Entonces, con esa definición de lo que es una proposición, porque de aquí en adelante nos vamos a guiar y a basar en proposiciones, ¿no? Para poder hacer ciertas operaciones, para poder hacer ciertas conjunciones o uniones entre proposiciones. Muy bien, vamos a continuar entonces con otro concepto también que es muy importante para que podamos nosotros seguir introduciéndonos a la lógica simbólica, ¿no? Otro concepto muy importante es el valor de verdad. ¿Qué es la verdad? ¿No? Eh, muchas veces podríamos nosotros preguntarnos, eh, muchos dirán que la verdad es relativa, ¿no? Dependiendo de qué punto de vista se lo analice o se lo vea, ¿no? Para muchos, el tema del clima, por ejemplo, es bastante variable, dependiendo mucho, ¿no? Hay muchos que les gusta el frío y hay muchos que no les gusta. Entonces, cuando uno diga que está haciendo calor o está haciendo frío, es relativo, pues, ¿no? Dependiendo de el gusto de cada persona. Entonces, la verdad, en algunos casos, algunas corrientes o teorías indican que es relativo, ¿no? La famosa teoría de la relatividad de Albert Einstein nos dice que nada es permanente, ¿no? Todo cambia. Entonces, pero en lógica, el valor de la verdad indica en qué medida una declaración es verdad. Hay unas tablitas de verdad, ¿no? Donde vamos a poder nosotros, ya está establecido cuándo es verdad y cuándo es falso, ¿no? Y en muchas situaciones nosotros debemos basarnos en estas tablitas de verdad para poder comprender cuándo una oración va a ser verdadera y cuándo una oración va a ser falsa, o cuando tengamos una proposición compuesta, saber qué valor tiene, ¿no? Cuando tengamos varias proposiciones unidas, compuestas, vamos a tener que decidir si es verdad o si es falso. Pero para ello ya hay tablas de verdad establecidas. Vamos a ver ahora la clasificación de las proposiciones. Las proposiciones se clasifican en dos tipos: las simples y las compuestas. Eso va a depender de cómo están conformadas las proposiciones. Por ejemplo, las simples son aquellas que no tienen oraciones o componentes que estén afectados por negaciones o términos de enlace, ¿no? Que se llaman las conjunciones, ¿no? El y, las disyunciones que son el o las implicaciones que es el sí, entonces, sí o solo sí, etc., ¿no? Cuando hay una proposición que tenga uno de estos
o esté afectado de uno de estos componentes, de estos elementos, es una proposición compuesta. Cuando no tenga ninguno de estos elementos, es una proposición simple, ¿no? Entonces, la clasificación de las proposiciones, resumen, podríamos decir, que son las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Ahora vamos a ver lo que es la notación. La notación es cómo nosotros vamos a representar o cómo vamos a anotar a las proposiciones. Todas las proposiciones van a ser denotadas o anotadas, como ustedes quieran llamarlo, con letras minúsculas a partir de la letra P. P, Q, R, S, T, etcétera, dependiendo de cuántas proposiciones nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, cuando nosotros hagamos una proposición, la vamos a representar con las letras minúsculas P, Q, R, S, etcétera, ¿no? T, V, W, etcétera, ¿no? Dependiendo de la cantidad de proposiciones que utilicemos. ¿Y por qué? ¿Por qué no X, Y, Z? ¿O por qué no A, B, C, D? ¿No? Porque en matemáticas hay ciertas letras que son utilizadas para representar variables, ¿no? Y ustedes saben que están llevando cálculo o física, que la X, Y y Z se utilizan para representar incógnitas de ciertos valores, ¿no? Que son desconocidos, ¿no? La X, la Y, la Z, W, etc. ¿No? Y las ABC que se utilizan para representar algunas constantes. Entonces, para evitar una confusión, se ha establecido que para la notación de proposiciones simples o genéricas, se las va a hacer con las letras P, Q, R, S, T, etc. ¿No? Bien, otro concepto importante que ya lo hemos mencionado, pero vamos a hacer su definición, se llaman los conectivos lógicos. Estos conectivos lógicos se utilizan a partir de las proposiciones simples. Es posible, dice, generar otras proposiciones simples o compuestas. Es decir, que se pueden realizar operaciones con proposiciones. Y dependiendo cómo sean estas operaciones, se utilizan ciertos símbolos, ¿no? Para poder unir, para poder realizar operaciones con estas proposiciones simples, que juntándolos se convierten en proposiciones compuestas. Y se utilizan ciertos símbolos, y estos símbolos se llaman conectivos lógicos. Ahora, ¿cuáles son esos conectivos lógicos? ¿No? Los conectivos lógicos ya están establecidos, pero previo a eso, esta tablita, este cuadrito quiero mostrarles para que más o menos tengamos claro hasta aquí la figura de lo que es una proposición. Tiene que tener un único valor lógico. Quiere decir que tiene que ser verdadero o tiene que ser falso, ¿no? Ese es el concepto de proposición. Cuando una oración es verdadera, se puede decir que puede ser verdadero o puede ser falso, es una proposición. En caso de que no se pueda responder o no pueda tener un valor lógico, no es una proposición. Estas proposiciones se pueden clasificar en dos. Una proposición simple, que no tiene conectivos lógicos, por eso dice sin conectivos lógicos, ¿no? Como por ejemplo, puede ser la proposición P, indicando que Tania es alta, ¿no? No tiene conectivo lógico. Y es una proposición, porque se puede decir si es verdad o si es falso, ¿no? Podemos decir si Tania es alta o Tania no es alta. Entonces podemos decir es verdad o es falso, ¿no? Se trata de una proposición simple porque no tiene ningún conectivo lógico, no tiene el y, o, no el sí o sí, ninguno de esos. Y también
la proposición compuesta, ¿no? Es la clasificación de las proposiciones, son aquellas que llevan pues, o tienen conectivos lógicos. Estos conectivos lógicos son el y, el o, el entonces y otros que a continuación vamos a ver. Y como un pequeño ejemplito de una proposición compuesta, podemos decir que Matías es doctor y Lorena es modelo. Entonces aquí hay dos proposiciones que están unidas por un conectivo lógico, que es el y. Cuando hay se trata de este tipo de oraciones, se dice que son proposiciones compuestas. Bien, pero ahora vamos a ver los conectivos lógicos. ¿Cuáles son los conectivos lógicos? Los conectivos lógicos más usuales son la negación, la conjunción, la disyunción exclusiva, la implicación y la bicondicional. Empecemos por la conjunción. ¿Qué hace la conjunción? La conjunción, su símbolo es una B invertida, ¿no? Que indica y, ¿no? Es como decir P, conjunción Q, y se lee P, I, Q, ¿no? Es el conectivo lógico de la conjunción del I. El siguiente conectivo, como el ejemplo que habíamos visto hace rato, ¿no? Donde Matías era doctor y Lorena era modelo, ¿no? En ese caso, estamos utilizando un conectivo lógico de conjunción. Estamos uniendo a través de la I, ¿no? Que es el conectivo lógico. Luego tenemos la disyunción. La disyunción, su símbolo es una B, que tiene la notación de P o Q. Bueno, y se lee de esa manera, ¿no? P o Q. Así es como se lee. Pero también tenemos una disyunción exclusiva, ¿no? Que su símbolo es una B con una línea, con una barrita hacia abajo, ¿no? Como un subrayado. La notación es o P o Q, ¿no? Esta disyunción exclusiva se lee o P o Q, no ambas. Entonces, debe de tomarse una de las opciones, o P o Q, ¿no? Entonces, es un conectivo lógico, es una disyunción exclusiva, que excluye, que no incluye, ¿no? ¿Qué se diferencia de la anterior? Tal vez me dirán, ¿y en qué se diferencia de la disyunción inclusiva o de la disyunción normal? La disyunción normal puede ser P o Q, pero pueden ser ambas. En la disyunción exclusiva no. O tiene que ser P o tiene que ser Q, ¿no? No pueden ser ambas. El siguiente conectivo lógico es la implicación. La implicación tiene como símbolo una flechita, ¿no? Y se denota con P, una flecha, y la Q, ¿no? Que se puede leer de varias maneras. P implica Q, o también se puede decir P, entonces Q. Si se da P, entonces ocurre Q, ¿no? Esa es un conectivo lógico de implicación, de implicancia, ¿no? Que más adelante vamos a ver con ejemplitos cada uno de estos, donde vamos a podernos dar cuenta de que si ocurre la primera proposición, entonces ocurrirá la segunda, ¿no? Bien, sigamos avanzando con los conectivos lógicos. Seguramente varios de estos ya lo han avanzado en el colegio, ¿no? Para muchos debe ser bastante familiar y conocido. La bicondicional. Este conectivo lógico tiene como símbolo una flecha en ambas puntas. En ambos extremos tiene que tener una flechita, ¿no? Y la notación es P con la flechita Q, ¿no? En ambos lados, ambos extremos. Y su lectura se lee P, sí y solo sí, Q. Entonces, en este caso,
vamos a ver de que se va a dar la proposición P siempre y cuando se cumpla la proposición Q, ¿no? Estos símbolos, estos conectivos lógicos, son muy utilizados también para poder expresar ciertas condiciones matemáticas, ¿no? Que más adelante cuando veamos el tema de conjuntos, cuando veamos el tema de funciones, vamos a ver de que los números, los ciertos tipos de números, ya sean los conjuntos de números enteros, racionales, naturales, etcétera, tienen que cumplir ciertas condiciones y para ello vamos a utilizar estos conectivos o símbolos lógicos, ¿no? Vamos a utilizarlos. Y finalmente la negación, que en esta tablita está al revés, van a disculpar, la negación debe haber ido primero, ¿no? Pero el orden, en este caso no, el orden de los factores no altera el producto. En este caso el orden de cómo tengamos esto, en algunas bibliografías tal vez lo van a encontrar de otra manera, desordenada o en otro orden, pero que no implica que deba de seguir un orden determinado. Bueno, y la negación es un símbolo bastante peculiar que en esta tablita que me he copiado de un libro no muestra claramente, pero es una línea curva, ¿no? Que indica la negación, es su símbolo, ¿no? Y su notación se escribe NP. O también se lee no P, que es la negación de una proposición, ¿no? Entonces, todos estos son los conectivos lógicos que vamos a utilizar. Yo les aconsejo, les recomiendo que se busquen una tablita, no siempre esta misma, ¿no? Pueden ustedes hacerse su propia tablita, que hasta que aprendan a utilizarlos, hasta que se memoricen, pueden tenerlo a mano, a disposición, en un formulario, no chanchullario, formulario, para que ustedes puedan tener a mano, en caso de que se olviden, estos símbolos, estos conectivos lógicos, cómo se anota, cómo se lee también, ¿no? Que es muy importante que ustedes sepan. Bien, continuando, vamos a la parte práctica ya, ¿no? La parte interesante. Vamos a ver acerca de las operaciones con proposiciones, ¿no? Estas proposiciones, estas oraciones declarativas, que pueden tener un valor verdadero o falso, pueden en nuestra vida real, se pueden realizar ciertas operaciones, ¿no? Eh, una de ellas, la más sencillita, es la negación. Vamos a decir que la negación en su definición conceptual de una proposición P es la proposición no P, cuya tabla de valores de verdad es la siguiente, que nos indica de que si yo para una proposición P tiene un valor verdadero, su no P es su negación o su contrario, si ustedes quieran llamar así, que en este caso lo contrario de verdadero es falso, ¿no? La negación de algo verdadero es falso. Y al revés, si tengo una proposición falsa, si yo niego esa proposición, le digo no P, entonces esa va a tener un valor verdadero, ¿no? Es simplemente cambiarle. Si es verdadero es falso y si es falso es verdadero, ¿no? Es la negación de una proposición. Cuando se trate de una proposición, operación unitaria, a partir de esta proposición se puede obtener otra que es su negación, ¿no? Entonces, la primera operación
es la negación. Cuando vamos a negar una proposición y su valor de verdad va a ser lo contrario en esta tablita. Asimismo, los que quieran, pero sí les aconsejo, les recomiendo que hasta que sepan usar correctamente las tablitas de verdad, también se hagan un formulario de tablas de verdad de las operaciones, de las conjunciones que vamos a utilizar. ¿Ya? Bien, para que quede un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo de la negación. Vamos a tener la siguiente proposición, ¿no? La proposición P. Y esa proposición dice que todo hombre es honesto, ¿no? No vayan a pensar que estoy hablando de varones solamente, ¿no? Cuando digo hombre, me refiero tanto a varones como a mujeres, ¿no? Al hombre. Entonces estamos haciendo una oración declarativa. Es una proposición, porque yo puedo decir si es verdadero o es falso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos una proposición es, o una oración, es saber si es o no es proposición, ¿no? Por ahí no es proposición, entonces yo voy a desconfiar de esta oración. Entonces, para saber si efectivamente es una proposición, yo me hago la pregunta si podría yo responder o podría yo decir si todo hombre es honesto, si es falso o si es verdadero. ¿Puedo decir eso? Sí. Entonces se trata de una proposición. Una vez confirmado, corroborado que se trata de una proposición, voy a ver cuál es la negación. La negación de todo hombre es honesto, simplemente le aumento el no P. Entonces voy a decir, no todo hombre es honesto, ¿no? Estoy negando algo, ¿no? La anterior proposición. Pero no es la única forma de negar la proposición de todo hombre es honesto. También puede ser, no es cierto que todo hombre es honesto. O también podríamos utilizar otra negación de P, de esta proposición, otro no P, que sería hay hombres que no son honestos. Recalcando de que al referirme a hombres, estoy refiriendo a hombre y mujer, ¿ya? No se van a sentir agraviados los varones, ¿no? Estoy hablando de hombres en general. Y otra forma también podríamos decir de la negación de que todo hombre es honesto, podríamos decir un no P, que existen hombres deshonestos, ¿no? Que también es lo contrario de que todo hombre es honesto, ¿no? Entonces, hay varias formas de realizar la negación a una proposición, ¿no? Ahora alguien me dirá, ¿y cuál es la correcta? Todas son correctas, pero la más fácil, la más sencilla, podría ser esta, ¿no? No todo hombre es honesto, porque simplemente le aumentamos la palabra no. Si aquí tenemos P, el no P sería aumentarle un no aquí adelante, ¿no? Perdón. Esa es la más sencilla. Ahora bien, ahora vamos a fijarnos en la tabla de verdad. A ver, hagamos un razonamiento lógico, ¿no? Al tener la proposición P de que todo hombre es honesto, y la negación de que no todo hombre es honesto, si nos vamos a nuestra tablita de verdad, ¿no? Aquí teníamos P, aquí teníamos no P. Entonces, yo estoy negando una proposición. Y esta negación que estoy haciendo, ¿es verdadera o es falsa? Si alguien me puede responder algo. Esta negación que estoy haciendo, ¿es verdadera o es falsa? Es verdadera. Verdadera.
es verdadero. Verdadero. Sí, porque no todo hombre es honesto, ¿no? Hay hombres que no son honestos y hay muchos, existen muchos hombres también deshonestos, ¿no? Entonces, esa negación es verdadera. Ya que la negación es verdadera, entonces el no P es verdadero. ¿Qué valor va a tener P? Falso. Falso, Falso. Falso. falso, Falso. falso. Muy bien, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que nosotros nos estamos basando en un razonamiento lógico, ¿no? O también podría decir al revés, ¿no? Si la proposición de que todo hombre es honesto es falso, ¿no? Es falso esto, ¿no? Sabemos en un razonamiento lógico, no todos los hombres van a ser honestos, porque sabemos de que hay personas que no lo son, entonces, o hombres que no lo son. Entonces, si la proposición de que todo hombre es honesto es falso, ¿no? Entonces su negación va a ser verdadera por la tablita de valores de verdad que tenemos, ¿no? Podríamos aumentar el otro, que es cuando es verdadero, este es falso, ¿no? Pero no es nuestro caso de este ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo del caso, ¿no? Es así como nosotros debemos de realizar los análisis de las proposiciones de manera lógica, ¿no? De una manera razonando, pensando y basándonos en esta tablita de verdad que nos va a ayudar para poder resolver algunos problemas que tengamos, operaciones con proposición. Bien, este símbolo, este conectivo lógico del no, perdón, es bastante sencilla porque simplemente niega lo que la proposición afirma, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente operación con proposiciones. La siguiente operación es la conjunción. En su definición literal, conjunción de las proposiciones P y Q es la proposición P y Q, cuya tabla de valores de verdad es la siguiente. Cuando tengamos nosotros dos proposiciones, P y Q, y tengamos la conjunción con el I, ¿no? Este I, la conjunción es como unión. Van a ver después ustedes cuando llevemos los conjuntos, la conjunción es una unión, ¿no? Por eso llamamos P y Q. Y sus valores de verdad nos dice que cuando P es verdadero y Q es verdadero, la proposición compuesta P y Q va a ser verdadera. En todas las otras posibilidades, ya sea cuando P es verdadero, Q es falsa, P es falso, Q es verdadero, o ambas P y Q son falsas, la tablita de verdad nos dice que la conjunción P y Q, todas las demás van a ser falsas, ¿no? ¿Y de dónde sale esto? ¿No? Esta tabla de valores de verdad ya ha sido estandarizado y establecido, donde podríamos decir que de la operación de la conjunción, esta solo es verdadera si las otras dos proposiciones o sus componentes, ¿no? De P y Q son verdaderos. En caso contrario, cualquiera de las otras posibilidades va a ser falsa, ¿no? La conjunción va a ser falsa. Pero a ver,
Lo demostraremos. Veamos esta tablita de verdad, si efectivamente es así. Vamos a hacer un par de ejemplos sobre la proposición de la operación de la conjunción de proposiciones. Veamos el primer ejemplo. Tenemos la siguiente declaración, ¿no? Decimos declaración porque es una proposición compuesta, ¿no? Esta proposición compuesta, esta declaración, ustedes se fijan, tiene otras dos proposiciones, ¿no? Que es la conjunción de dos proposiciones, ¿no? Cuando decimos que 3 es un número impar y 2 es un número primo, tenemos, si lo separamos, vamos a decir que P llegaría a ser la proposición 3 es un número impar. Y Q llegaría a ser la proposición de que 2 es un número primo. Entonces, al juntar estas dos proposiciones en una declaración, a través del conectivo lógico de la conjunción, y, ¿no? Estamos diciendo P, que es 3, es un número impar, y Q estamos diciendo que y 2 es un número primo, ¿no? Estamos uniendo estas dos proposiciones simples y convirtiendo en una proposición compuesta, ¿no? Es una operación de conjunción de proposiciones, ¿no? Ahora vayámonos a nuestra tablita de verdad, ¿no? Primero analicemos, preguntémonos si esta primera proposición, si la proposición P, 3 es un número impar, ¿es verdadera o es falsa? Yo les pregunto a ustedes, 3 es una proposición, 3 es un número impar, ¿esa afirmación es verdadera o falsa? Verdadera. 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 A ver, ¿y en qué se basan para decir que es verdadera? Solo múltiplo de 12 par. Correcto. ¿Ve? Ve que ustedes de por sí, cuando han llevado las matemáticas, cuando ustedes han llevado los números, que ha debido ser en primaria, les han enseñado de que el número par es aquel que es múltiplo de 2. Y en este caso el 3 no es múltiplo de 2. ¿Ve? Entonces, se trata de una proposición verdadera, ¿no? Porque es verdad. La siguiente nos dice, la proposición Q, nos dice que 2 es un número primo. ¿Y esta proposición es verdadera o es falsa? ¿2 es un número primo? Sí, Sí. es verdadero. Es un número primo. Sí, sí, efectivamente, el 2 es un número primo. ¿Cómo yo sé cuál es la definición de un número primo? Si alguien se acuerda, para que tengamos ese respaldo, ese razonamiento lógico, porque lo que a mí me interesa es que ustedes cuando afirmen o nieguen algo, cuando digan es verdadero o es falso, tengan un sustento lógico, sepan explicar el por qué. A ver, los que me han dicho que es verdadero, que 2 es un número primo, si me pueden decir por qué. Creo que era Solo se puede dividir en sí mismo. en sí mismo Solo y el son uno. divisibles entre la unidad y sí mismos. Sí. Excelente, Fernando. Así es. El concepto correcto es aquel número. Un número es primo cuando solo se puede dividir entre la unidad y entre sí mismo. En este caso, el número 2 solo se puede dividir entre 1 y entre 2 para que nos dé un número exacto, ¿no? Tiene que darnos una cantidad exacta.
Si nos dan decimales ya no es una división exacta. Entonces podríamos decir que un número primo es cuando la división es exacta entre la unidad y entre sí mismo, ¿no? Porque cuando se divide con otro número ya no nos va a dar una división exacta, ¿no? Por eso decimos que 2 es un número primo y efectivamente recalcamos que es verdadero. ¿Vale? Como tenemos ambas proposiciones P y Q, que son verdades científicas, verdades calculadas, ¿no? Nos vamos a ir a nuestra tablita de verdad, ¿no? Y nos dice que cuando ambas proposiciones, tanto P como Q, son verdaderas, entonces la operación de conjunción, la unión de P y Q, va a ser verdadera, ¿no? Y por ser ambas verdaderas, la proposición compuesta es verdadera, ¿no? Esa es la respuesta a este ejemplo que hemos hecho, este pequeño ejercicio sobre la conjunción de las proposiciones P y Q, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando nosotros vayamos a decir si es verdadero o si es falso, tenemos que tener ese respaldo lógico de lo que vamos a decir si es verdad o si es falso. A ver, pero veamos un ejemplito más sobre esta operación con la proposición, con el conectivo lógico de la conjunción. Ejemplo número 2. Vamos a tener la siguiente declaración, ¿no? Vamos a decir que hoy es lunes y mañana es jueves. Vamos a separarlo porque aquí yo ya veo que tiene un y. Entonces, si tiene un conectivo lógico y se trata de dos proposiciones. P, que nos dice que hoy es lunes, la primera parte, todo esto va a ser P. Y nos dice también la proposición Q, mañana es jueves. Entonces, esta otra partecita de esta declaración, esta oración, va a ser Q, que es otra proposición, ¿no? Entonces, cuando tenemos P y Q, el conectivo lógico correcto que se tiene que utilizar es una B invertida, ¿no? Ese es su símbolo del I. Una B invertida. Vamos a hacer este análisis de la misma manera que hemos hecho con el anterior. Hoy es lunes. Hoy es lunes puede ser verdadero o puede ser falso, dependiendo, ¿no? Vayámonos a la realidad. Hoy, digamos, ¿no? Hoy estoy haciendo esta declaración, ¿no? Supongamos que efectivamente hoy es lunes, ¿no? Hagamos de cuenta que hoy es lunes, ¿no? Si hoy es lunes, entonces esta afirmación va a ser verdadera. Correcto. Y si yo digo, si hoy es lunes, si estoy diciendo que hoy efectivamente es lunes, si estoy suponiendo que hoy es lunes, mañana es jueves. ¿Será que si hoy es lunes, mañana va a ser jueves? Falso. 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 A ver, los que me han respondido falso, quiero que me digan por qué. Porque después el lunes sigue martes. Correcto, ¿no? Wow. Porque los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Eso está establecido, normado, es una verdad que lo vivimos todos los días, ¿no es cierto? Los lunes no nos gusta, los martes más o menos, los miércoles ya es media semana, los jueves ya estamos alistándonos, viernes, fin de semana, ¿no? Ya es un día que nos agrada, viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, esa es una verdad, ¿no? O sea que si hoy es lunes, es verdadero, mañana pues tocaría martes. Y si yo digo que mañana es jueves, es más falso que un billete de 15 pesos, pues, ¿no? No
podría yo decir que si hoy es lunes, mañana es jueves, imagínense. No tiene ni lógica tiene eso, no tiene ni sentido al decir esa proposición, ¿no? Esa afirmación. Entonces, si tenemos P y Q, donde P es verdadero y Q es falso, me voy a mi tablita de verdad, ¿no? Hasta que ustedes aprendan a manejarlo de memoria, aquellos que lo puedan hacer. Y los que no, yo tampoco les voy a pedir que se aprendan de memoria, porque yo tampoco lo sé de memoria, digamos, ¿no? Pero sí sé cómo utilizar. Entonces se van a hacer un resumen de estas tablitas de verdad, conforme vayamos avanzando, para poder identificar. Si tengo P verdadero y Q falso, me voy a mi tablita de verdad. P verdadero, Q falso. Falso. Entonces, correcto, ¿no? Falso. P y Q va a ser Falso. falso. La proposición compuesta es falso. Muy bien, hasta esta partecita no sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, alguna pregunta que podamos responder o resolver alguna duda que tenga.